Buenas tardes chicos, este es el video explicando el tema número 6 de control de vectores, que es legislación asociada al control de vectores y que corresponde a la guía número 5 que ustedes están completando. Entonces, vamos a ver los temas que vamos a tratar aquí. Vamos a tratar la ley 311, vamos a tratar también la ley 244-10 y vamos a tratar también el reglamento técnico ambiental para el manejo de plaguicidas y sus desechos en las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y de control de plagas urbanas. Aunque a nosotros nos interesa más esta parte que las otras, porque es la parte de control de plagas urbanas, pero eso es todo un conjunto. También entonces vamos a trabajar con las entidades que realizan servicios asociados a fumigación y las autoridades reguladoras. Una cosa importante para que noten de las leyes, este es el número de ley y este es el año normalmente. Entonces, esta tiene, le cambiaron el año, lo han dejado así porque creo que la última remodelación, déjenme verificarle, no fue muy lejos. O sea, el año creo que fue en el 2008 por ahí, pero normalmente no está directamente colocada ahí. Ya. Entonces vamos a lo primero para que no sea un video tan largo. Vamos a primero tratar con la ley 311. Entonces, lo primero es que consiste en la regulación de la fabricación, elaboración, envases, almacenamiento, importación, expedio, o sea, expedir es simplemente venta, comercio en cualquier forma de insecticidas, oocidas, fitocidas, pesticidas, herbicidas y productos similares. O sea, va a gestionar toda la parte desde la elaboración, la parte de los envases, como la parte de la comercialización de estos productos. Ahora, un par de definiciones clave que nosotros necesitamos tomar en cuenta cuando hablamos de esta ley es la de pesticidas. Entonces, según esta ley, un pesticida es cualquier sustancia o mezcla que está destinada a destruir y controlar animales dañinos o enfermedades para los cultivos. O sea, cuando hablamos de pesticida hablamos más desde un punto de vista agrícola que desde un punto de vista de control de plagas. Aunque muchas pesticidas también son plaguicidas, pero es igual que los fitosanitarios. O sea, está más enfocado a la parte de agricultura que a la parte de control de plagas urbanas. Vamos a tener también la palabra de elaborador. Entonces, elaborador es simplemente toda persona, o vamos a decir firma comercial o entidad, que prepare pesticidas básicos o concentrados y que estos vayan a ser ofrecidos al consumidor final. Entonces, elaborador es simplemente va a preparar el plaguicida. Normalmente a veces vienen en concentrados y ellos los diluyen, luego los empacan y después los venden al consumidor final. Cuando hablamos de consumidor final estamos hablando de la última persona que lo compra. Puede ser tú o yo. No es que yo lo vaya a revender. Entonces, cosa importante con esa parte de elaborador. Y luego tenemos envasador, que es toda persona o firma comercial que envase pesticidas para ofrecerlos de venta a los distribuidores o consumidores. Entonces, cuando hablamos del envasador, también trabaja la parte de diluir principalmente los concentrados, o sea, de envasar. Un ejemplo, yo compro un tanque de plaguicidas y yo digo, bueno, yo lo voy a envasar en envases que son de mi marca y lo voy a distribuir tanto al venta al por mayor, o sea, para supermercados o otros negocios que venden al detalle, que es ya directamente a los consumidores. Entonces, ojo con esa partecita de elaborador y envasador. Luego entonces tenemos que en esa ley se trabajan varios aspectos. Uno de los aspectos más importantes es el etiquetado, la etiqueta que debe tener el plaguicida. En esta ley se destaca todo, pero hay un par de partes que tenemos que destacar, que es, en este caso, la identificación, es decir, el nombre del fabricante o envasador. También se tiene que
tener el nombre del importador, distribuidor, etcétera, y un número de numeraciones, como los números de lote, las autorizaciones que tiene que tener, o el número de autorización o registro, la fecha de vencimiento, etcétera. Entonces, también está la parte que tiene que tener las recomendaciones de modo de acción, las dosis, es decir, cómo se va a utilizar. Y también tiene que tener la parte de precauciones. Ahí va a estar todas las informaciones químicas, los síntomas de intoxicación, primeros auxilios, el antídoto, cómo se debe almacenar, cómo se debe transportar, cómo se manejan los envases cuando están vacíos, etc. También está la parte de los pictogramas. Entonces, hay dos tipos de pictogramas. Pictogramas de almacenamiento y preparación de la mezcla y de aplicación y cuidados posteriores, y también lo de la franja de clasificación toxicológica. Es decir, aquí simplemente va a decir las pictogramas que tienen que ver con toxicología. Por ejemplo, ustedes a veces ven que es como una carabelita, ¿verdad?, con los huesitos, que significa que es tóxico. Ven algunos que tienen un signo de interrogación. Entonces, esos son los pictogramas. Más adelante, principalmente en el RA 7.3, vamos a ver detalladamente cuáles son esos pictogramas para poder identificar esa parte. Entonces, todas esas informaciones la dice esta ley, la 311, que tiene que estar en la etiqueta del plaguicida. Entonces, seguimos con otros datos. También tenemos que tener, habla de la parte del registro, significa que todos los pesticidas y también los plaguicidas tienen que estar registrados en el Ministerio de Agricultura. Entonces, ese registro, si usted hace cambios, también se lo tiene que decir a Agricultura o hacer un proceso. Y el Ministerio de Agricultura se encarga de llevar un control periódicamente. No es que yo lo registré y ya no tengo qué cosa. El Ministerio de Agricultura vive revisando los productos para ver que usted no haga cambios. Entonces, que yo diga que registre un asunto, yo voy a registrar este producto, pero yo digo, ya está registrado, yo le voy a cambiar la fórmula y le voy a poner otra cosa. Entonces, eso no se puede. Cualquier cambio yo lo tengo que decir y el Ministerio de Agricultura va a supervisar esa parte. También tenemos la parte del diario de circulación. Entonces, el diario de circulación significa que se va a hacer como un diario, un registro, como una revista, que va a ser de circulación nacional, o sea, que usted la puede solicitar periódicamente en el Ministerio de Agricultura, porque se va actualizando, donde aparecen las listas de los pesticidas que cumplieron con el registro, y también van a aparecer los que llenaron el registro, pero que fueron negados, es decir, los que intentaron registrarse, pero no cumplieron. Entonces van a aparecer ahí. Y también van a aparecer los que están totalmente prohibidos. Entonces, ¿por qué se pone los que no pasaron el registro y los que están totalmente prohibidos? Porque puede ser que no pasara el registro, ¿verdad?, y yo comience a venderlos. Entonces, ahí, si yo tengo ese diario de circulación, yo puedo ver, pero ven acá, están vendiendo ese producto, pero ese producto se le negó el registro este año. Entonces, esa es una venta ilegal por alguna razón. Puede ser que la concentración aumentó y en la etiqueta dice una cosa y en el producto dice otra cosa, y eso puede ser bastante peligroso. Igual los que están totalmente prohibidos, porque pueden decir, yo voy a preparar este producto porque es muy bueno, pero en realidad está prohibido porque puede ser muy contaminante o es muy tóxico. Entonces, esa parte es importante. Ahora, ¿cuáles son las sanciones si usted viola alguna de estas leyes, tanto sea de registro, de circulación, de etiquetado, etcétera? Entonces, usted puede caer con multas o con prisión. Ahora, esta ley está un poco desfasada. La pena no corresponde a la cantidad, por lo menos las multas no corresponden a la cantidad de dinero actual. Ahora, hay una parte que, como no soy abogada, no podría decirle, que si es que el juzgado la aumenta según la inflación actual, o simplemente se cobra lo que dice la ley. Pero entonces eso ya habría que aclararlo más con un abogado. La autoridad reguladora es nuestro querido Ministerio de Agricultura. Entonces, como ellos llevan ese control, entonces asimismo son los que regulan esta ley. Entonces, hay otra partecita de esta ley que es bastante importante tratar, que lo dice, que es que al comercializar y
transportar plaguicidas no pueden estar al mismo tiempo con bebidas ni alimentos. O sea, la suma de plaguicidas con bebidas y alimentos y hasta piensos de animales, entonces está totalmente prohibido. O sea, usted no puede decir, yo tengo un negocio de venta de plaguicidas y yo voy a vender papita aquí al lado. En el mismo negocio voy a vender juguito, voy a beber agua. Señor, usted no puede en un lugar, en un comercio donde venden veneno, vender alimentos, porque es bastante arriesgado y peligroso. Entonces, eso es algo muy importante que destaca esa ley. Tanto transportar en los mismos lugares como vender. Ahora usted dice, pero en los supermercados, normalmente en los supermercados usted ve que está en un área totalmente separada. Y otra cosa muy importante es que en los supermercados, o sea, los plaguicidas que venden en los supermercados, son de muy baja concentración. O sea, no es tan fuerte como los que venden en las tiendas específicas de plaguicidas. La concentración es mucho menor. Luego, entonces, tenemos la ley 244-10. Entonces, esta ley consiste en regular lo relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas, conocidos como LMR. Y sus metabólicos permitidos en los diferentes cultivos de frutas, vegetales y afines para el consumo humano, ya sea animal o puede ser ya sea animal o humano en la República Dominicana. Entonces, las definiciones importantes. Vamos a tener el LMR, que como vimos es límites máximos de residuos de plaguicida. Cuando hablamos, en este caso, de LMRE, estamos hablando de límites máximos de residuos extraños. Que cuando hablamos de los residuos extraños, estamos hablando de esos plaguicidas que ya no se usan, ¿verdad? O compuestos viejos, pero que aún están en el medio ambiente. Entonces, no son residuos porque se le aplicaron un plaguicida y le quedó, sino que son residuos porque estaban en el medio ambiente y el alimento que estaba ahí, puede ser la naranja o lo que sea, lo absorbió porque estaba en el medio de una aplicación anterior. Y una característica importante de los LMR es que ya esos plaguicidas no están en uso, o sea, han sido prohibidos por alguna razón. Tenemos toxicidad, que simplemente va a ser la propiedad que tiene una sustancia de degradar productos metabólicos en determinadas dosis y en contacto con el organismo, o sea, que haya ingresado. O sea, un veneno normalmente degrada o evita que usted cumpla alguna función metabólica en su sistema y por lo tanto no puede hacer esa función, y como nuestro cuerpo tiene funciones específicas que funcionan todas juntas como un equipo, si una deja de funcionar, entonces todas las demás se van cayendo. Tenemos ingrediente activo, que es la formulación base, es la que hace la actividad directa en las plagas. O sea, prácticamente es lo que mata en los plaguicidas. O sea, el plaguicida está compuesto, y también los medicamentos, de un ingrediente activo, que ese es el que hace el trabajo, y tenemos excipientes, que son lo que está ahí para, por ejemplo, aumentar la durabilidad, para que sea más fácil la aplicación, etc. Entonces, simplemente para acompañarlo y dar otras funcionalidades. Pero el ingrediente activo es lo que hace el trabajo en este caso, vamos a decir, de degradar o evitar esa actividad. Vamos a tener residuos de plaguicidas y remanentes de plaguicidas. Entonces, cuando hablamos de residuos de plaguicidas, estamos hablando de la sustancia específica que sea plaguicida que quede que esté presente en el alimento, o sea, que esté en ese objeto. Por ejemplo, yo puedo tener residuos de plaguicidas. Si yo aplico un plaguicida, yo lo puedo tener porque simplemente no es lo que queda en el pote, sino lo que me cae a mí o al objetivo, o a uno, o no al objetivo, a uno de los alrededores. Ahora, remanente es la cantidad que queda en el envase. Entonces, residuos es lo que cuando usted tira le cae a otro, y remanente es lo que me queda en el envase, el chinín o la gotica. Entonces, destacando esa parte. Ahora, hay un par de acrónimos que vamos a trabajar.
vamos a trabajar el acrónimo de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por sus siglas en inglés. Entonces, simplemente es Agriculture, Food, ¿verdad? Y Organization. Entonces sería Organization for Agriculture and Food. Entonces, estamos ahí con la FAO. Tenemos entonces la Unión Europea, UE. Vamos a tener la EPA, que es la organización o la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Entonces sería Environmental Protection Agency. O sea, E de Environmental, P de Protection, o A de Agency. Perdón, lo leí ahí mismo en inglés. También vamos a tener, en este caso, World Health Organization, que es la WHO, ¿verdad? Que nosotros vamos a conocer como la OMS, Organización Mundial de la Salud, y WHO en inglés. También vamos a tener la Organización Panamericana de la Salud, que trabaja junto con la Organización Mundial de la Salud también. Luego otros acrónimos que son ya de uso local, tenemos DIGESA, que la DIGESA es la Dirección General de Salud Ambiental y funciona dentro del Ministerio de Salud Pública. Vamos a tener la DIA y la DSB, que la DIA es el Departamento de Inocuidad Agroalimentaria y la DSB es el Departamento de Sanidad Vegetal, y ambas trabajan en el Ministerio de Agricultura, ambos departamentos. Y vamos a tener el acrónimo del Codex Alimentarius. Entonces, el Codex Alimentarius es simplemente el documento elaborado por la FAO y la Organización de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que establece los estándares internacionales para los alimentos. Entonces, ahí se habla también de muchas cosas, pero de ahí es donde vamos a sacar los LMR y los LMRE. Entonces, de ese libro. Ahora, los datos de LMR y LMRE se obtienen del Codex Alimentarius, o sea, de República Dominicana, el Ministerio de Agricultura revisa el Codex Alimentarius, y también en este caso en la DIGESA de Salud Pública, entonces revisa este Codex Alimentarius y de ahí lo toma de ejemplo para establecer sus políticas. Ahora, también se revisa el listado que tiene la EPA y el listado que tiene la Unión Europea, y de ahí de igual manera se sacan los que no estén presentes en el Codex Alimentarius para tener un listado más completo. Las penas, entonces, son acorde al riesgo a la salud. O sea, si usted incumple esta ley, entonces, es decir, que los límites no corresponden a lo establecido por la ley cuando se hace análisis a los alimentos o a sus productos, entonces, dependiendo qué tan grande sea el riesgo, qué tan grande sea la violación para la salud, entonces de ahí se va a tomar en cuenta la pena, tomando en cuenta el Código Penal, la Ley 311 y la Ley 311. ¿Cuáles son las autoridades reguladoras? Principalmente el Ministerio de Agricultura, porque tiene dos departamentos, la DIA y la DSB, o la DSV, perdón. También participa el Ministerio de Salud Pública, pero es más el Ministerio de Agricultura. Ahora vamos con el último reglamento, que es el Reglamento Técnico Ambiental para el manejo de plaguicidas y sus desechos. Vamos a dejar lo otro en el control de plagas urbanas. Ahora, ¿en qué consiste? En establecer los procedimientos técnicos ambientales para el manejo de plaguicidas y sus desechos en las actividades agrícolas, pecuarias, bla, 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 ¿verdad? Entonces, principalmente nos dijeron que nos interesa control de plagas y controlar los impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana. Definiciones importantes. Vamos a tener aquí asperjar, que simplemente es la acción de esparcir un líquido a presión y que éste caiga en forma de gotas pequeñas. Eso es lo que usted le dice tirar un spray, pero el término correcto es asperjar. Cuando entonces usted, en vez de tirar un chorro, tira gotitas pequeñitas. Vamos a tener también el código CAS, que el código CAS simplemente es el código que va a identificar, en este caso, el compuesto químico. Entonces va a decir todos los datos. Entonces, normalmente la palabra CAS, es de siglas en inglés, viene
del inglés Chemical Abstract Service. O sea, simplemente es el abstracto de los servicios y los datos importantes, tanto toxicidad, afinidad química y todo lo demás que tiene un compuesto químico. Eso se aplica mucho a los ingredientes activos. Entonces vamos a tener el desecho de plaguicida, que simplemente es el derivado no útil, tanto de un sólido líquido, resultante del uso de un plaguicida que puede causar contaminación al medio ambiente. Vamos a tener el equipo de aplicación, que es todo equipo o instrumento que se vaya a emplear para aplicar un plaguicida. Tenemos franja de seguridad, que es la distancia mínima que debe existir al momento de la aplicación de un plaguicida. Y por último tenemos las empresas dedicadas al control de plagas. Simplemente son aquellas que ofrecen cualquier tipo de servicio para erradicar de plagas con diferentes productos y en diferentes lugares. O sea, simplemente es esa entidad comercial que hace esto. Una cosa importante, este reglamento es precedido por el Ministerio de Medio Ambiente porque estamos manejando mayormente los residuos ahí. Las definiciones importantes también vamos a tener envase, ¿verdad? Que simplemente es donde se coloca directamente el producto. Entonces, el producto tiene contacto directo con el envase. Luego tenemos el empaque, que es donde se guardan los envases. Y luego vamos a tener el embalaje, que es donde se juntan los empaques. Entonces, lo que tiene de contacto directo con el plaguicida es el envase. Entonces, del envase, nosotros guardamos los envases en empaque y los empaques lo agrupamos en embalajes. Importante esa parte. Tenemos también las formas de tratamiento y eliminación. Vamos a tener oxidación. Simplemente es cuando se ejerce algún tipo de efecto oxidante que en cierta temperatura va a degradar los plaguicidas. Tenemos acción microbiana, entonces el agente que va a degradar va a ser los microorganismos, o sea, los microorganismos, bacterias, etcétera, van a ayudar a degradar, en este caso, los plaguicidas. Tenemos también la hidrólisis, que simplemente que usted va a utilizar el agua para degradar o descomponer esos plaguicidas. No todos los plaguicidas cuando usted le echa agua se degradan, solamente son algunos. Y estos normalmente dicen en la etiqueta que su degradación es por hidrólisis, también por oxidación o por acción microbiana. Y por último tenemos la fotodescomposición, que es simplemente que usted para degradar esos plaguicidas o descomponerlos va a utilizar rayos ultravioleta. Entonces eso es importante para la parte final. Entonces, aspectos importantes que tomamos en cuenta de esta ley. Vamos a tener en cuenta la parte de almacenamiento, que se menciona bastante en esta ley. Nos dice qué tipo de construcción tiene que ser, las características que tiene que tener, que puede estar cerca y que no, cómo se organizan los productos, etc. También habla sobre la parte de la aplicación, es decir, una cosa muy importante que hay que señalar es que la aplicación en lugares donde haya personas se debe avisar que se va a aplicar un plaguicida 48 horas antes. ¿Para qué? Para que todas las personas tomen las medidas del lugar y sea evacuada. Porque entonces usted está tirando veneno y ese veneno mata a las plagas, pero puede afectarlo a usted. Entonces se avisa 48 horas antes de. También se tiene que tomar en cuenta que si los lugares, si se realiza la fumigación en lugares cerrados, no se le puede permitir la entrada a las personas a ese lugar hasta que el producto se haya disipado. Y esto normalmente lo vamos a encontrar en la etiqueta. ¿Qué tiempo se disipa el producto en lugares cerrados? Luego vamos a tener ya la parte que tiene que ver con qué vamos a hacer con esos residuos. Ya lo almacenamos, después del almacenaje lo aplicamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos, vamos a decir, residuos de plaguicidas o con esos remanentes de plaguicidas? Más la parte de remanente nos interesa, lo que queda en esos potes. Entonces, ahí van a entrar los centros de acopio. Que entonces en los centros de acopio simplemente
que tienen que tener las empresas fabricantes o las importadoras para recoger esos desechos de plaguicidas y esos remanentes de plaguicidas, o sea, los envases con remanentes. También en el tratamiento final, entonces vamos a ver que solamente las personas autorizadas por el Ministerio de Medio Ambiente pueden realizar la disposición final o el tratamiento final de ellos. Entonces, esta persona o el gestor encargado de deshacerse de esos plaguicidas en el centro de acopio tiene que mantener un registro de qué hizo con los desechos y cómo se deshizo de ellos. Porque entonces si no hay un registro de eso, no podemos ver cómo se están deshaciendo de ellos y si lo están haciendo de una manera correcta. O sea, no se puede supervisar. Ahora, dentro de su material y dentro de la ley, yo solamente saqué los aspectos más importantes, vamos a encontrar los tipos, un cuadro con los tipos de desechos sólidos, el tratamiento y la eliminación que se le da. Entonces, aquí vemos cómo se trabajan con los productos vencidos, productos en desuso, o sea, desuso es que no están vencidos, pero prácticamente ya no se usa. Sobrantes de plaguicidas, derrames de plaguicidas, equipos de aplicación, lavado de equipos de protección de personal y los envases de plaguicidas que tienen remanentes. Entonces, de ahí va la parte de hornos, utilizar hidrólisis, acción microbiana, fotodescomposición y oxidorreducción, incineración, enjuagues, etc. Entonces, dependiendo el tipo de residuos que sea y las especificaciones de la etiqueta de ese plaguicida, le va a decir cómo lo elimina o qué tratamiento se le da en estos casos. Por ejemplo, en los derrames, usted tiene que se absorben con acerrín, los derrames, con cal o arena, y esos desechos proceden entonces a ser incinerados. Entonces ya van viendo cómo va trabajando ese asunto. En la infografía, usted puede hacer una muy buena infografía con este cuadro. Eso es importante para los del B, los de la que tienen infografía. Ahora los del B, póngale ojo a este cuadro para su quiz, que pueden salir muchas cositas de él. Por último, vamos a hablar de las entidades y autoridades. Entonces, las autoridades relacionadas vamos a tener primero a salud pública, que está relacionada porque el Ministerio de Salud Pública tiene un registro sanitario donde se verifica que no haya LMR en los productos que usted esté presentando. Por ejemplo, que yo vaya a presentar algún tipo de producto de limpieza o algo así. Entonces ellos van a verificar que no haya ningún tipo de residuo que corresponda a un producto que sea dañino o que sea un plaguicida. En caso de alimentos se trabaja más esa parte. Y vamos a tener en el Ministerio de Agricultura que van a trabajar con el Registro Nacional de Empresas, Representantes y Distribuidores de Fumigadoras. O sea, ellos van a tener todas las empresas que fumigan y que venden, en este caso, comercializan con plaguicidas. Entonces, en esas empresas, las actividades que normalmente se dan con los plaguicidas son la venta de productos, servicios de fumigación e importación. También se da la parte de fabricación, pero no es más normal que importen estos productos que los fabriquen aquí mismo, porque para fabricar usted tiene que tener más permisos y licencias que en este caso para usted importar. Entonces, con esto terminamos lo de la clase de hoy. Para la próxima clase, entonces, tenemos la corrección de la guía número 5, que se supone que la tienen que terminar de completar. Vamos a tener las informaciones de la evaluación del tema 5. Ojo, en el video de medio construido de esta mañana, me confundí un poquito y le estaba hablando de infografía. Entonces, tengo entendido que a no todos le toca eso. Y solamente creo que le toca esa parte, o creo que
que le toca infografía a quinto A y a quinto B le toca una exposición. Entonces, la evaluación la vamos a trabajar el lunes, o sea, vamos a repartir todo lo que haya que repartir en ese caso. Y por último, la formación de los grupos del proyecto para el IBM. Una cosa, yo dije el proyecto del IBM en medio construido, pero eso fue un error. El proyecto de medio construido es una inspección sanitaria, fue que se me cruzaron un poquito los cables ahí. Así que aquí es el IBM y en medio construido es la inspección sanitaria. Entonces, para que tomen ojo con eso. Entonces, vamos a dar la pequeña introducción al proyecto el lunes y vamos a formar los grupos de trabajo para entonces ya a partir de la próxima semana, ya sea martes y viernes, comenzar a explicar y trabajar con esa parte del proyecto del manejo integrado de vectores, que eso es lo que se refiere a IBM, que esas son sus siglas en inglés. Entonces, recuerden contestar las preguntas y cualquier cosa me escriben por el grupo de WhatsApp o en privado en WhatsApp.